Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien en este comienzo de el Diplomado de Herramientas para Leer el Mundo. Eh, Estábamos esperando unos minutos mientras se conectaban los demás profesores, pero para respeto del tiempo de todos, vamos a dar inicio. Ya la profesora que nos va a acompañar hoy está con nosotros, entonces vamos a comenzar. La profesora con quien vamos a tener una conversación hoy, es la profesora Mónica Palomino, que si puede encender la cámara estaría... Ah, ya la veo. Qué bien. Hola, hola. Bueno, hola profesora Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, César, gracias. Bueno, y a todos y todas les damos la bienvenida a este espacio de conversación, que espero que sea muy provechoso, que aprendamos mucho. A mí me da gusto presentarme primero que todo y darle la bienvenida a este primer webinar de este semestre de la cohorte, de la tercera, cuarta cohorte del Diplomado de Herramientas para Leer el Mundo. Mi nombre es César Paredes, me van a ver en algunos de los videos de la plataforma. Yo soy el subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa y encargado de esta área maravillosa, estratégica de la FLIP, de trabajo con profesores y profesoras para contribuir a la educación mediática. Pero hoy la invitada es la profesora Mónica Palomino, que está terminando, cerrando la tercera cohorte y por eso tuvimos la oportunidad de conocerla, porque fue estudiante del diplomado. Mónica es una la mente visionaria, dice en el perfil de La Lupa Curiosa, es un medio de comunicación que vamos a conocer hoy de qué va, qué están haciendo por contribuir también a la educación mediática. Ella, pues, tiene una larga experiencia en estos temas, en trabajo con eh, es- el sistema escolar. Fue galardonada con el Google News Activity Fund, por la inclusión en infancia y adolescencia en el sistema informativo mundial. Ha estado en proyectos como la Fundación Gabo, en el Centro Gabo. Es me llamó la atención esto del perfil, es egresada de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y bueno, ha trabajado en un montón de proyectos con el ministerio, sí, está incluida dentro del mapeo que hizo la Alianza Mundial por la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO, que este año va a estar en Cartagena y se va a celebrar a partir del 23 de octubre. Entonces, nada, profesora Mónica, bienvenida a este espacio. Nos encanta que estés con nosotros y que empecemos esta conversación precisamente presentándote y que nos cuentes un poco cómo nace el proyecto en el que estás, La Lupa Curiosa, y saludando a los demás profesores y profesoras que nos acompañan a esta hora. Hola a todos. Bueno, César, gracias por la invitación. Muy honrada de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y con los nuevos estudiantes del Diplomado de Herramientas para Leer el Mundo. Como muy bien lo expresaste, pues tengo algo de experiencia en el tema de la comunicación. No mucho porque no soy, como bien lo acabas de leer, no soy comunicadora, pero además egresada, estoy en este proceso del diplomado también y para mí es un gusto poder compartirles nuestra experiencia con los demás maestros que también están interesados en el proceso. A todos ellos un gran saludo, por supuesto. A ver, ¿cómo nace la Lupa Curiosa? La Lupa Curiosa nace en principio como una iniciativa, una inquietud personal. Estábamos en un momento de pandemia en el 2021 y al ver la desescolarización de miles de niños y el impacto que la pandemia había generado en el sistema escolar mundial, pues como amante de la educación, como creyente de que la educación es un motor de desarrollo para cualquier territorio, dije que era el momento, eso era una idea que tenía hacía mucho tiempo, pero las circunstancias se habían dado para lanzarme al tema de un periódico infantil. Entonces, digamos que inició un poco lo contrario de lo que suelen suceder con los periódicos escolares, que yo creo que es un tema muy amplio que todavía se tiene que poner en el debate para ver hasta dónde llegamos en ese concepto, pero empezó más como una iniciativa propia
como muchos maestros también lo han hecho, y se terminó insertando en el sistema escolar. ¿Por qué? Porque en ese entonces, una vez nosotros, bueno, personalmente, porque en ese entonces estaba yo sola, em, cuando lanzó el periódico en la parte digital, que era un blog nada más, empezó a coger una fuerza muy interesante. Para mí era muy importante revisar cómo calaba en las comunidades y en las instituciones educativas, porque no había visto ese tema del periódico rotando, al menos en Cartagena y el departamento de Bolívar. Entonces, con ese miedo me lancé. Y poco a poco, a partir de ese lanzamiento, nosotros fuimos teniendo un reconocimiento local muy sencillo, pero contundente, y fue cuando tuvimos la gran noticia de que fuimos ganadores de la convocatoria del Google News Equity Fund, que es el Fondo para la Equidad en las noticias de Google. Esa convocatoria internacional me da un impulso diferente, que es el que me hace meterme en el sistema escolar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hay un apoyo económico y además una organización internacional como el gigante Google que creyó en el proyecto y que no era tan descabellada la necesidad que yo estaba pensando, y no era tan descabellado tampoco el proyecto. Entonces, una vez sucede esto, yo me lanzo y reviso cómo puedo meterme en las instituciones educativas, cómo podemos aprovechar e impactar a tantos miles de estudiantes que de las instituciones educativas oficiales tenían problemas de conectividad, problemas con la tecnología y adicional problemas económicos. Y bueno, a partir de esta alianza con Google nace el impreso de la lupa curiosa, y en ese entonces yo trabajaba con el Observatorio Infancia y Adolescencia Ángeles Somos, todavía soy colaboradora con ellos, una organización muy importante en Cartagena de Indias que trabaja por los derechos de los niños y los adolescentes. En su centro de formación cultural, ellos estaban buscando cómo llevar el patrimonio cultural inmaterial un poquito más allá, a las instituciones educativas y a los multiplicadores que son los maestros. Y en alianza sacamos la primera edición del periódico, y ahí continuamos nuestro proceso con las instituciones educativas y como maestra del Centro de Formación Cultural. Muy bien, profesora. Pues yo te digo profesora, pero tú no eres profesora, tú eres, estás, bueno, primero en las relaciones internacionales, luego te dedicas a este proyecto y Sí, soy maestra también de artes literarias en el Centro de Formación Ángeles Somos, pero es un centro de formación no formal, pues centro educativo no formal, no es tan escuela como las no, instituciones ok. educativas, pero también es con niños y adolescentes. Ah, qué bien. Y de ahí, pues, tu vocación pedagógica también. Por Sí, de ahí mi vocación pedagógica, sí, correcto. Bien, bueno, cuéntanos un poco de la lupa curiosa, qué hace, cómo lo hace, cómo proponen una agenda, cuáles son los temas, qué es lo que está haciendo la lupa curiosa, y si tienes material para compartir con los profesores que están preguntando que si es solo audio o no, hay video en este momento, yo la estoy viendo, entonces si pueden ampliar su pantalla, sería interesante para poder ver lo que están haciendo. César, yo les mandé un video, yo no sé si de pronto lo comparto en inicio, o de pronto Marilyn nos puede ayudar a publicarlo para que tengan ellos una noción primaria de lo que es la lupa curiosa, y ahí continuar con lo que me está... De acuerdo, ya le pregunto a Marilyn cómo hacemos para publicar, para poder hacer la transmisión del video. Listo, súper. Bueno, la lupa curiosa siguió entonces desde ese momento tuvo su primera edición impresa, impactamos a 6.000 niños, que eso es, a ver. ¿Por qué una edición impresa? Y eso es muy importante. Digamos que todos los que nos estamos metiendo en este tema de comunicación y periodismo escolar o para niños y adolescentes, no solamente debemos estar inclinados en el tema de la educación, que por supuesto es lo que nosotros queremos mejorar, sino también en lo que es el periodismo y los medios de comunicación, cómo funcionan. Es decir, no solamente profundizar en los temas, sino es también en cómo funcionan los medios para poder continuar, digamos, ese canal, esa vida del periódico o esa vida del medio de comunicación a largo plazo. Entonces, hay un micrófono que está abierto de pronto. A ver. Y entonces, una vez
pasó esto en el año 2022, sacamos nuestra primera edición impresa y de allá acá hemos sacado 5 ediciones y volveremos a sacar una edición ahora el 1 de noviembre, por lo cual están los maestros de este diplomado absolutamente invitados a su comunidad estudiantil a participar de esta nueva edición impresa. ¿Por qué edición impresa? Y a eso venía el hilo de la conversación, teniendo en cuenta que lo impreso en los medios de comunicación pues se están acabando, todo se está digitalizando. Y además los altos costos, que no solamente, digamos, es para una institución educativa, sino en varias instituciones educativas aliadas al periódico. Y es que a diferencia de un adulto, en un niño su cerebro está en formación. Los procesos lectores hacen falta, digamos que tenemos una crisis lectora, no solo mundial, sino en Colombia. En promedio, estamos muy por debajo de los países de la OCDE en cuanto a las pruebas PISA en lectura y matemáticas. Y esas matemáticas están muy alineadas, esos bajos rendimientos están muy alineados a que los niños no saben leer, no tienen comprensión lectora. Estos son datos del Banco Mundial. Los niños en Latinoamérica, el 80% de los niños de Latinoamérica no tiene comprensión lectora a los 10 años de edad. De ahí en adelante, todo su proceso educativo empieza o sea, no solamente lo que el colegio intente educar al niño, sino cómo ese proceso educativo también está entrando en el pensamiento del niño. ¿Qué pasa? Que en los países más desarrollados, en donde se han implementado procesos lectores con pantalla, después de más de 10 años, casi 2 décadas de implementarse este proceso, no se llega todavía a las 2 décadas, pero después de unos 10 15 años de este proceso se han dado cuenta que la comprensión lectora de los niños no es igual cuando tienen la estimulación de la luz brillante de las pantallas o la estimulación del acceso a Internet, que digamos que los vuelve un poco más dispersos en cuanto a a la accesibilidad de otras herramientas para poder navegar y seguir distraídos. Entonces, digamos que en la lectura todavía el papel sigue siendo muy importante para los niños. En ese sentido, yo invito a los maestros y también al sector periodístico en general en revisar el tema de la audiencia, conocer bien a la audiencia. ¿Qué pasa con conocer bien a la audiencia? Si yo me hubiera ido por la línea de moda, yo hubiera digitalizado completamente el periódico, me hubiera ido a YouTube, TikTok, redes sociales incluso, como un espacio seguro para los niños, no incentivándoselos, pero teniendo un espacio seguro de ellos allá y motivando a los padres de familias a través de las redes sociales. Sin embargo, y teniendo en cuenta y previendo todo el costo que se venía en cuanto a impresión, decidí apostarle al impreso del periódico para que los niños pudieran, primero, tener una mejor comprensión lectora, segundo, eliminar la barrera tecnológica, porque en estratos socioeconómicamente vulnerables o rurales, el tema tecnológico puede ser un celular para varios miembros de la familia. Lo mismo en la conectividad a veces también es bastante compleja. Lo digo por el trabajo que hemos hecho en la parte rural del departamento de Bolívar, de Cartagena y la zona insular que todavía tienen más problemas de conectividad. Y por otro lado, el periódico es gratuito, es un periódico impreso que llega completamente gratis a las instituciones educativas aliadas. Eso que implica que la barrera económica de pronto, que al principio, como sabemos todos, el hábito lector como el principio de los niños, los dientes no se lavan por sí mismos, sino cuando existe una obligación y ya eso lo conviertes en un hábito. De la misma forma sucede en el hábito lector. Y si en la casa no leen, el niño tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos para que se pueda incentivar esta lectura y adicional nutrir las bibliotecas escolares que a veces solamente están con las lecturas de las materias del currículo? Entonces, digamos que todo esto dio para que continuáramos con el impreso. ¿Qué imprimimos nosotros? Usualmente están entre las 16 y las 24 páginas si hablamos de cultura y turismo, ciencia y tecnología. Yo quiero compartir, pero digamos, quisiera compartir si me das la oportunidad, César. Sí, claro que sí. Bueno, hay dos fórmulas. Una, si ya tienen el material, si quieres vemos el video, me dice Mónica que está Y listo porfa, para súper. proyectar. Veamos el Entonces video y vamos a después verlo continuamos. y Listos. continuamos. Gracias, Dale, Fer. Mónica. O sea, yo misma perdón, o lo va a poner Marilyn.
Listo, no, ya lo están viendo el video. Sí, sí, ya lo estamos haciendo Listo. ahora. Gracias. Yo me llamo Noemí Palencia Villa y mi cuento se llama Mi bisabuela y sus animales. Hace muchos, pero muchos años, me cuenta mi mamá. Wow, increíble. 32.000 niños en esta edición. No, increíble. Una cantidad enorme. Y qué trabajo el que hay detrás. Me impresiona también que pienses en la impresión, porque detrás de esto también hay un gasto en la imprenta, hay unas El reto necesidades. más grande, es el reto más grande, el de la impresión y la logística para poder entregarlas y que lleguen puntual a donde tienen que llegar. Y además, el recoger también toda la información de los maestros, de los estudiantes, de los rectores, de los psicólogos escolares, que entreguen a tiempo sus producciones. Es un reto, pero es un reto muy bonito porque la satisfacción que existe, principalmente en los niños, es increíble. Y bueno, volviendo a los temas, en los temas que tenemos, hablamos de cultura y turismo, ciencia y tecnología, medio ambiente, convivencia escolar, hacemos quizzes o test para ver si te identificas con Julio César o Carlomagno, perdón, Alejandro Magno. También tenemos, quiero mostrarles, voy a compartirles la última edición nuestra que tuvo un alcance internacional y ahí, es que tengo tantos datos para darle a los maestros porque de verdad que las alianzas son muy importantes. A ver, esta es la última edición. La última edición se llama Rompiendo Fronteras y me estoy adentrando en esto para que los maestros puedan ver que las temáticas de la lupa curiosa y cómo las abordamos. Entonces, en esto, ¿qué pasa? Que hay una necesidad en cuanto a ciencia y tecnología en las aulas de las instituciones educativas oficiales muy grande. La humanidad se está yendo a Marte y básicamente los estudiantes están un poco desconectados con este proceso tan importante que además está liderando una colombiana. Entonces, digamos que en este específicamente lo más importante era la tecnología. Entonces nos vamos, hay participación de estudiantes, de niños, en fin. Cómo participar activamente en tu comunidad. Esto siempre empezamos con una editorial. Estuvimos en Washington, D.C., porque estuvimos haciendo alianzas y miren, después les digo todo esto, lo que trae. Esto es lo bonito, pero lo duro es lo que no se ve, el trabajo tan grande que está detrás de esto, pero cuando hay cariño por lo que uno hace, uno siempre logra conseguir los recursos correspondientes. Estuvimos en Estados Unidos promocionando las instituciones educativas públicas de Washington, D.C., pero al mismo tiempo queríamos hacer una alianza con la Red Nacional de Museos Smithsonian, que es muy grande en Estados Unidos y además tiene unas alianzas extraordinarias en el sentido de que también la Lupa Curiosa ha participado con esto, convocando a los maestros
abierto al público, pero convocándonos en los chats a los maestros que están aliados a la Lupa Curiosa. Y es formación desde el Smithsonian a toda la región latinoamericana con temas que cómo ellos pueden meter la ciencia y la tecnología en las aulas de clase. Y así, uno en cuanto a participación y formación docente y de la comunidad educativa, cómo nos pasan contenidos que vienen de su centro de estudios científicos para poder compartirlos con miles de estudiantes lectores de la Lupa Curiosa. No estuvimos en Brasil, pero hicimos alianzas con medios de comunicación de Brasil, porque una vez que se da a conocer, y por eso es importante las redes sociales, nosotros no publicamos el periódico, sino en nuestra plataforma, la página web, la plataforma digital, es abierto a todos, todos los pueden descargar. Si se meten en www.lalupacuriosa.com, ahí van a encontrar las ediciones nuestras y todas las tareas también las pueden compartir. Pero hicimos, ¿qué pasa? Que empieza a ser reconocido tu periódico, o ya sea escolar o sea mucho más allá de las escuelas. Y cuando esto sucede, otras instituciones educativas se interesan en tu proyecto y también quieren hacer alianzas. De pronto ellos quieren publicar de tus artículos, tú quieres publicar los artículos de ellos, e hicimos una alianza con un periódico de Sao Paulo. Hay dos, hay unos increíbles, de verdad que yo con esto me he enterado de cosas impresionantes. El Yoca, que tiene 300.000 suscriptores. Eso es inmenso. Eso es un periódico ya a nivel nacional, de verdad, con los mismos estándares. Y este es de crianza y adolescencia, que a partir de una alianza que hicimos con el colectivo Colo, que es un colectivo de comunicaciones para infanto-adolescente, todo lo que tiene que ver con respecto a cómo llega la comunicación a las aulas de clase y cómo se desarrolla este tipo de periodismo escolar e infanto-juvenil en Brasil. Nosotros fuimos el primer periódico internacional en formar parte de ese colectivo. Y a partir de ahí inician, digamos, yo cogía de los artículos de ellos, porque ellos están interesados en publicar en español, cogían artículos de La Lupa Curiosa y yo publicaba también artículos en portugués en nuestro periódico. Estos son de instituciones educativas, esta parte de opiniones, la participación de los niños. Estos dos que están arriba son en inglés, son de instituciones educativas de Washington. Este es parte del periódico de crianza y adolescencia. Esto está en portugués para que los niños vayan adecuándose a otros idiomas y, ¿por qué no?, también al portugués. Y todo esto es participación infantil de Medellín, de Cartagena, del departamento de Bolívar, vienen desde Miami, de Washington, porque se ha convertido, digamos, ha ido mucho más allá de las fronteras de las instituciones educativas solamente de Cartagena. Ahora, el propósito de esta edición en específico era alcanzar esa audiencia internacional y mirar a ver hasta dónde puede llegar un periódico local de Cartagena de Indias a nacional y al mundo. Y la verdad es que los canales están todos abiertos. Lo único es que es un proceso de trabajo bastante comprometido que requiere de tiempo, requiere de consolidación, pero realmente uno va abriéndose y expandiendo las alianzas de cada uno de los periódicos. Y así, por supuesto, siempre dar a conocer lo que está haciendo Colombia, experimentos científicos, ciencia y tecnología, medio ambiente. Estos son unos tests que hacen los muchachos y ellos, las ediciones siempre tienen espacios para rayar, para comunicar, para escribir, para que desde el aula los maestros vayan haciendo esa guianza con cada uno de los periódicos. Cada niño tiene su propio periódico. Al principio era un periódico por cada dos niños porque no sacábamos muchos miles. Pero este último, cada uno tenía su periódico. Obviamente la experiencia es mucho más linda porque además los periódicos impresos, cuando se llevan a la casa, impactan al núcleo familiar. Los colombianos también, niños colombianos que se sienten destacados, y por último el pasatiempo. Esto es como a grandes rasgos lo que puede ser una edición de La Lupa Curiosa. Entonces, digamos que esa es como la temática en general y cómo, digamos, hemos hecho una que otras alianzas para también nutrirnos de otras temáticas de otras organizaciones y periódicos. Mónica, algo que me llama la atención es que, bueno, con esta proyección internacional no pierden de vista la participación de los niños. ¿Cómo es esa integración de la agenda local, escolar, en la producción? Cuando sacamos los periódicos impresos, antes de eso, es que nosotros nunca perdemos contacto y comunicación con las instituciones educativas. Siempre estamos metidos en las instituciones educativas. De hecho, en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Periódico La Lupa, pueden ver, digamos, la incidencia que nosotros tenemos dentro de las instituciones educativas. En ese sentido,
sabemos cuáles son las ventajas y quizás los retos que tienen las instituciones educativas y frente a los retos nosotros trabajamos con las instituciones. Entonces en las visitas que hacemos, les preguntamos, hacemos entrevistas con la comunidad académica, los maestros, los rectores, y los mismos maestros y rectores llaman, porque nosotros no nos vamos directamente a los niños, porque para eso está su comunidad, es responsable, e integran a los alumnos, los más destacados, siempre los eligen las propias instituciones educativas, eligen a los más destacados de distintos grados a mirar cuáles son los retos que enfrentan. Los retos que enfrenta la institución educativa, por ejemplo, entonces estamos hablando de la tecnología, entonces frente a eso, ¿cómo podemos nosotros, si tienen un reto frente a lo tecnológico, cómo podemos nosotros enseñar mientras tanto temas de ciencia y tecnología y al mismo tiempo presionar a partir de la publicación del periódico a las entidades, porque tenemos acuerdos con secretarías de educación, no acuerdos económicos, sino acuerdos de distribución del periódico, porque sí nos ayudan a entrar más fácilmente a ciertas instituciones educativas que realmente están muy lejos y que nos llevaría mucho más tedio entrar si no entramos con las secretarías de educación. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos encontrado con múltiples retos también como periódicos paralelos en esa metodología que tienen digamos, las organizaciones públicas y al mismo tiempo las privadas en cuanto a la expansión de la educación con los colegios. Entonces, hablamos con las comunidades educativas, nos nutrimos de sus retos, vemos digamos, los vacíos que pueden presentar, pero sobre todo lo que más presentan ellos es necesitamos que los niños lean más. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando publicamos los periódicos, los llevamos, socializamos, porque ya, de hecho, ellos tienen primero la edición digital, los socializamos físicamente, personalmente, y en esa socialización los maestros empiezan a decir, bueno, entonces, desde matemáticas podemos hacer esto con el periódico, desde las ciencias sociales esto, las ciencias naturales esto, y la verdad, nosotros, digamos, yo siempre estoy presente en esas reuniones y damos como unos consejos muy generales en cuanto a la implementación. Pero, o sea, en cuanto a agregar el periódico a sus currículos, porque los incluyen en los currículos. Sin embargo, yo me he encontrado con la sorpresa que es que los maestros son demasiado creativos. La manera en cómo usan el periódico, y yo me alegro de que puedan tener un periódico para niños y para adolescentes. Porque antes, por ejemplo, aquí en Cartagena utilizaban el periódico El Universal y es un periódico extraordinario a nivel, digamos, local. Es el periódico local de aquí de Cartagena como el Heraldo en Barranquilla. Sin embargo, no es un periódico que tenga el lenguaje ni las noticias adecuadas a los niños y a los adolescentes, y físicamente no es igual de llamativo. Entonces, esa implementación lo han hecho con campañas educativas, con inspiraciones literarias, con canciones de todo tipo, y la verdad es muy bonito cuando tú te presentas en un colegio y recibes todo ese feedback de, mira, todo este pedacito de artículo nosotros lo convertimos en una campaña a nivel escolar de todo el colegio. Por ejemplo, cuando sacamos la edición del bullying contra el acoso escolar, las campañas que hacían en los colegios contra el acoso escolar, que además les pusimos manillitas como a los líderes de, de las campañas contra el bullying dentro de los colegios, fue bastante bonito. Entonces, digamos, ¿cómo se logra hacer esto? No perdiendo el contacto, todo se basa en alianzas. Mantener el contacto con las instituciones educativas una vez que el periódico está listo, también recibir un buzón de sugerencias o hacer preguntas de qué tal les pareció, cómo lo implementaron. ¿Qué nos recomiendas para la próxima edición? Y no lo digo desde afuera, lo digo también desde adentro. Ocurre también con los periódicos internos de cada uno de los colegios que pueden hacer también ese feedback, esa evaluación y no solamente concentrarse o centrarse en cómo se idean en un consejo de redacción los temas, sino cómo ven también la comunidad que otras temáticas que pueden abordarse en el periódico no han sido abordadas. Voy a dar un ejemplo así a grandes rasgos. Todo el mundo cree que para participar en un periódico tú tienes que ser el Por mejor ejemplo, en la gente, por ejemplo, tiene, entonces, una manera de la en este asesoría como proceso de estar en las instituciones educativas adentro, de mirar,
estos muchachos que de pronto son un reto para los maestros, que tienen problemas de conducta, ¿cómo lo invitamos a participar en estos proyectos para que ellos tengan algún tipo de reconocimiento, se sientan parte de algo, consideren este proyecto o consideren el proyecto escolar como una extensión, un refugio civil, un refugio educativo en donde tienen participación ciudadana, tienen reconocimiento y pueden desarrollar otro tipo de habilidades? No solamente leer, es leer los códigos de español. Ok, sino también hay muchachos que saben leer muy bien. Hay muchachos que tienen y estudiantes que tienen una capacidad visual extraordinaria y que de pronto no la tienen lectora o en español, que no son los más juiciosos, pero tienen una curiosidad investigativa impresionante. Y a partir de trabajos que hemos hecho nosotros de talleres, eh, eh, hicimos un taller que se llamaba Yo Cuento, y esto se lo doy un dato, un tip a los maestros. Cuando ustedes tienen un periódico escolar o un periódico para niños y adolescentes, aliarse con los medios de comunicación locales, radiales, en fin, de toda clase, es muy importante porque lo que tú hagas tiene un eco no solo en tu periódico, sino en periódicos nacionales. Nosotros desarrollamos un taller que se llamaba Yo Cuento, un taller comunitario con niños de la comunidad y Luis Carlos Galán específicamente aquí en Cartagena. Yo cuento mi barrio, yo cuento mi comunidad, pero yo también cuento como un ciudadano sujeto de derecho, como un ciudadano que merece participar. Y en ese taller comunitario poníamos a participar, digamos, los que eran los niños más destacados y los niños que de pronto en teoría no eran tan destacados, pero que tenían un comportamiento de pronto más chabacán en las aulas de clase, en las instituciones educativas. Pero pues resulta que terminaron estos muchachos que de pronto tenían unos comportamientos, unas conductas eh, eh, no tan ejemplares en las instituciones educativas, terminando siendo ejemplares en las comunidades, siendo líderes. ¿Por qué? Porque eran parte de un proyecto que les daba reconocimiento, eran parte de un proyecto que les permitía hablar y era parte de un proyecto que les permitía tener contacto con instituciones públicas, porque eso una vez que siguió todo su proceso de desarrollo de taller, ojalá tengamos algún día la oportunidad de comentar el detalle, ese taller comunitario que les va a servir muchísimo. Invitamos a las instituciones públicas para que escucharan a los niños directamente lo que ellos habían escrito en el periódico. Entonces, y las necesidades que tenían. Y eso se convirtió en el desarrollo de proyectos literalmente de la comunidad, mejorar la cancha en su aspecto, en los horarios, quienes participaban, el tema de seguridad con la policía de infancia y adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Que un periódico no es solamente el proceso de vamos a investigar un tema específico, sino que es una participación ciudadana del niño y adolescente que se le da a través del periódico. Y esa participación ciudadana y ese reconocimiento que llega antes de la adultez, de cumplir los 18 años y tener la cédula, le da al niño una posición en la sociedad distinta y ellos mismos lo perciben así, porque también lo perciben dentro de la institución educativa. Muchas gracias, Mónica. Impresionante. Se me ocurre algo y es que nosotros hemos tenido profesores que por su intención de hacer un poco de veeduría ciudadana o de trabajar algunos temas de interés público se han metido en líos, han tenido eh, que enfrentar la censura y hemos recibido casos de profesores que han tenido limitaciones para poder hacer su trabajo. Yo quería preguntarte sobre eso, si has tenido alguna experiencia donde, bueno, este tema no se toca aquí, esto no deberíamos hablarlo allá, y cómo lo han enfrentado, porque eso es súper importante también empezar a identificar esos temas que son sensibles, por ejemplo, los temas de género en muchos casos, o temas que te tocan directamente una administración local. ¿Cómo han hecho ustedes para enfrentarlo y qué anécdotas nos podría contar alrededor de esas experiencias? Bueno, sí, yo creo que todo el oficio periodístico en algún momento tiene una limitación. Como todo, la libertad de expresión también tiene en algún momento una limitación. Aquí hay un agravante y es que estamos tratando con niños y adolescentes, a la comunidad principal que impactamos. Y antes de uno llegarle al niño, uno le llega al papá
Uno le llega al rector, uno le llega al maestro, uno le llega a todo el mundo, todos los adultos que el Estado, la sociedad civil y todos los que protegen al menor, tiene uno que penetrar primero eso, tiene uno que tenerlo en cuenta primero para poder llegarle al niño. Porque no queremos la censura, no queremos lo contrario, y es que no podamos publicar lo que queremos publicar. Entonces, sí, cuidamos mucho de lo que vamos a conversar. He tenido colegas internacionales que hablan ya de temas muy que la verdad, esto es más profundo y duraríamos muchísimo hablando de esto. Hablan de la guerra, hablan de los políticos, hablan de, o sea, son temas bastante delicados para un niño adolescente sin que de pronto proteste un papá o un maestro, o un vecino o lo que sea sobre lo que se le está inculcando al niño. Cuando el niño lo que se le trata de, y al adolescente lo que se le trata es de informar, no politizado. Por ejemplo, el periódico La Lupa Curiosa es independiente, no tiene recursos públicos. Hemos ganado convocatorias, y eso también son limitantes, hemos ganado convocatorias públicas de estímulos por temas específicamente de periodismo cultural, es decir, expansión del patrimonio cultural local y regional del departamento de Bolívar. Sin embargo, siempre existen esas limitaciones y para eso es el consejo de redacción. ¿Qué vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿A quiénes invitamos a participar en este proceso? Y cuando hay una limitante, em, que por ejemplo puede ser el rector y decir, bueno, este tema es un poco delicado, no queremos presionar al tema de la Secretaría de Educación porque, ajá, de pronto no queremos tener inconvenientes en cuanto a la relación que tenemos con la Secretaría de Educación, esto que lo otro. Entonces son temas que, digamos, los tenemos en cuenta y los tratamos, pero los tratamos un poco más desde el periodismo independiente. Y eso es un reto para los maestros. Entonces, no los tratamos como que viene de la institución educativa, sino que lo tratamos como, ¿y por qué digo esto independiente? Porque hay muchos maestros, y me he encontrado en este camino, a maestros que tienen también proyectos periodísticos independientes más allá de la institución educativa. No pierden lo educativo, no pierden lo de infancia y adolescencia, pero prefieren a veces por las limitaciones que tienen de hablar desde la institucionalidad prefieren hacer ese proyecto paralelo, es decir, son maestros, pero desde su independencia hablan, por ejemplo, y conversan sobre este tipo de temas que escuchan dentro de las instituciones educativas, un sentir común, pero ya no lo hablan como si fueran sus voces, sino las voces del reportero y el periodista independiente que ve que ese es un problema que no solamente está en una institución educativa, sino en varias instituciones educativas, y animamos a las instituciones educativas desde sus periódicos escolares a que los niños opinen sobre ese tema y al mismo tiempo que lo pongan en debate con la Secretaría de Educación. Y siempre cuentan con el apoyo de nosotros y la participación de la Lupa Curiosa para esos procesos. Pero fíjense que no hemos tenido em, que, digamos, intervenir mucho, porque como no estamos amparados por ninguna institucionalidad, esa independencia nos permite a nosotros conversar sobre temas incómodos sin tener que rendirle cuentas o ser limitados o callados por alguien más arriba. Bien, ¿qué otros aprendizajes desde la perspectiva de el conocimiento, reconocimiento del territorio y de los barrios y de las instituciones educativas has encontrado a partir de esta experiencia? Nosotros tenemos como principio en la fundación hablar de contextos situados y siempre para nosotros es muy importante investigar muy bien el lugar en el que vamos a ir a dar un taller, si cuentan o no con tecnología, si hay o no acceso a través de las vías normales. El tema de la lectura, por ejemplo, hemos encontrado comunidades donde la lectura es muy baja, entonces hay que aprovechar otras herramientas. ¿Qué otros aprendizajes han tenido ustedes en el descubrimiento de ese territorio y cómo adaptan también eso para que, en efecto, buscamos que lean, pero no siempre, no siempre la comunidad ha tenido acceso al periódico, ¿no? De hecho, cuando nosotros hacemos encuestas, los niños y las niñas indican que desconfían del periódico, pero es porque realmente no han tenido acceso a un periódico en casa. ¿Cómo ustedes Claro. anticipan estos escenarios y qué están haciendo para ello? César, y fíjate tú que no solamente el periódico, los niños no tienen libros en sus casas. La gente en Colombia no lee.
Colombia no es un país lector. Entonces, el reto con específicamente, y yo sé que los maestros lo saben, aquí no puede haber un solo maestro que no diga que sus alumnos tienen problemas a veces lectores. Entonces es un reto que no solo pasa con, o sea, es un tema de crisis lectora en general. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para, ahí, primero que todo, ahí es donde está el reto? ¿Cómo ponemos a los niños a leer? Nosotros tenemos el periódico impreso, tenemos el periódico digital, manejamos una que otra las redes sociales, pero más que todo para dar a conocer nuestro trabajo. Pero ¿cómo seguimos haciendo? Que es un reto que tenemos todos los que estamos aquí metidos en este cuento y precisamente ese es uno de los retos del periodismo escolar. ¿Cómo hacemos para que la lectura realmente cale en los niños desde el conocimiento de nuestro territorio, desde las herramientas que podemos tener? Incluso, ojo, nosotros podemos imprimir un periódico de 16 páginas a 20 páginas o 24 páginas desde una rotativa. Eso lo tenemos cerca, vivimos en lo urbano, es costoso, sí, miramos cómo buscamos las alianzas. Una cosa es llegar a las instituciones educativas y otra cosa es de verdad poner al niño a leer. Por eso nuestros principales aliados en las instituciones educativas son los maestros y por eso los escuchamos tanto y por eso también tienen tanta participación dentro del periódico. Ahora, es un reto enorme. ¿Cómo ponemos cómo impactamos a las comunidades? Miren, cuando nosotros llevamos un taller que de por sí no es que tampoco nos dediquemos a llevar talleres porque somos un grupo muy pequeño y lo que nos estamos dedicando es a fortalecer el periódico. De por sí eso es bastante trabajo. Pero cuando hacemos talleres que tienen que ver con periodismo infantil comunitario, que los niños se empoderan, hay una ruta de participación ciudadana en donde los niños conocen también las herramientas de participación que ellos van teniendo, por ejemplo, a partir de que tienen 14, desde que tienen 14 años. ¿Cuál es la representación en las juntas de acción comunal infantil o infantil y adolescente en estos espacios? Ok, es suficiente, le hace falta. Y fíjate que en los procesos que hemos hecho aquí en Cartagena, como el de Luis Carlos Galán, los niños se fueron perfilando a que, o sea, se fueron encaminando a que no solo en la institución educativa, o que también en la institución educativa poder tener participación como reporteros de la Lupa Curiosa, que eso les da una distinción adicional porque ellos quieren pertenecer. ¿A dónde pertenezco? Bueno, yo soy un reporterito de la Lupa Curiosa y eso es un orgullo para ellos y para su familia. Pero adicionalmente es en la comunidad. Yo quiero mejorar mi comunidad porque penetrando mi comunidad, conociendo mi comunidad, cuando nosotros hacemos estos talleres con niños, los llevamos a conocer el barrio. Invitamos a las juntas de acción comunal, vamos y conocemos el barrio, conocemos los personajes. Hoy en día los niños no disfrutan de su urbanidad, no disfrutan de su comunidad. La seguridad es compleja, los padres no están. Hay una desconexión de los niños con su entorno. Entonces, a los niñitos los llevábamos y ellos empezaban a conocer y escuchaban historias de la matrona que tenía, madre comunitaria, del señor de la tienda, y escuchando estas historias, que es penetrar, que es lo que buscamos cuando los niños están en este periodismo, en el periodismo escolar, el periodismo infantil, juvenil o educativo, penetrar en la investigación y con esa penetración de investigación los niños se apropian de los temas. Entonces se apropian de la comunidad. Yo escucho al de la tienda, escucho su historia, cómo llegó, cómo eso era un peladero, cómo eso está, y cómo fue creciendo o cómo fue quebrando o cómo fue. Es decir, hay historias de toda clase y los mismos niños a veces tienen historias un poco de terror, una persona pudo haber amaneció muerto de pronto en la esquina y les tocó pasar por el lado y se dieron cuenta porque estaban yendo al colegio. Entonces, ¿qué sucede en mi barrio? ¿Qué sucede? Ese análisis que es ya o sea, concientizar al niño desde las aulas de clases o en talleres paralelos en las comunidades, concientizarlos del entorno, de los miembros de las comunidades, y ahí sí ellos, bueno, tú quieres mejorar tu comunidad, pero entonces, ¿qué quieres mejorar en tu comunidad? Porque hay de todo para mejorar en las comunidades. Entonces ellos se meten mucho en el tema, por ejemplo, la seguridad. Una niña la vez pasada nos estaba comentando, muy linda, con una propiedad además que era muy pequeña, pero a veces también en estas comunidades crecen muy rápido los niños. Y ella hablaba mucho del tema de por qué la policía no hacía más presencia en el barrio si cuando llovía, porque cuando llueve en Cartagena es cuando las pandillas salen.
¿cierto? A agredirse. Entonces, ¿por qué cuando están las pandillas que ya saben que viene la lluvia, por qué ellos no intervenían en esos momentos? O sea, imagínate, uno se queda de verdad en eso, porque ella quería que su casa, su barrio, independientemente si estuviera lloviendo o no, fuera un barrio seguro. Lo mismo pasaba con las canchas comunitarias. Entonces, como los de otro barrio que tienen este comportamiento, llegan a este barrio, se apropian de estos espacios públicos y consumen o lo que sea, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para mejorar esto? Y los niños buscan la manera de hacerlo y por eso nosotros que somos intermediarios, somos los adultos, los niños no pueden cambiar las cosas por sí solos a menos que una organización, un adulto, un maestro, un colegio intervengan para ayudarle a hacer eso. Esa interacción que hacía la Lupa Curiosa con organizaciones públicas, la HAC ahí presente, y sus desarrollos de artículos de opinión, hizo que eso se convirtiera en una acción. Entonces, ¿cómo permite que la comunidad se beneficie? O se va directamente a la comunidad a partir de estos talleres para educar a estas nuevas generaciones, o desde la institución educativa con estos proyectos periodísticos, mirar cómo se puede hacer algún tipo de actividad familiar o una actividad comunitaria que conecte al niño y a su familia con la comunidad o con su entorno familiar, porque a veces ni ese tipo de conexiones hay. Y en el retorno al colegio pueda haber esa línea del maestro, decir, ok, ya tenemos este insumo, ahora cómo convertimos este insumo en algo un poco mejor, en una incidencia comunitaria. Entonces, siempre es un diálogo, porque lo que les digo, a un niño y a un adolescente uno no se le puede ir directamente a menos que uno tenga varios permisos, incluso el maestro, o sea, no estoy hablando solamente de cualquier periodista, el maestro también no puede tomar un niño porque sí y simplemente agregarlo si no tiene un permiso de los padres, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para hacer ese tipo de impacto comunitario, tiene que haber siempre una intervención de, un, de una, de el líder de periodismo, la institución educativa, los padres, porque el maestro también tiene que poner en contexto a la institución educativa, los padres, y ahí sí llegar hasta la comunidad. Es un proceso largo, pero ese es el reto que tenemos con la población beneficiaria. Bueno, Mónica, yo tengo una pregunta, o sea, tenía varias preguntas alrededor del último tema, pero la voy a resumir en una sola para darle paso a los profesores Sí. y ojalá esta respuesta tuya pueda inspirarles también bastante. La pregunta es, ¿cuáles son los retos de sostenibilidad y cómo los sortean ustedes? ¿Cómo hacen que un proyecto de esto se financie y se pueda conseguir dinero para mantener? Porque un periódico es caro y con tanta distribución, con los problemas que hay de impresión y bueno, todo lo que hay detrás, el diseño de la grabación, todo tiene mucho trabajo. ¿Cómo lo Sí. logran ustedes? ¿Cómo consiguen el dinero? ¿Y cómo pueden los profesores también tener algunos tips para esa financiación de sus proyectos? Buenísimo, buenísimo. Esta es la pregunta del millón, literal, porque, a ver, yo recomiendo de entrada estar pendiente a las convocatorias. Hay convocatorias locales, hay convocatorias nacionales, hay convocatorias internacionales. Hay convocatorias de periodismo y hay convocatorias de educación. Hay dos ramas ahí importantes e incluso hay convocatorias de tecnología, dependiendo de cuál sea la línea periodística que aborde el maestro o el líder del periodismo escolar que quiera coger. Es decir, salen los estímulos, por ejemplo, de locales de Cartagena. La alcaldía de Cartagena saca los estímulos de cultura para tal. Y siempre hay una línea que tiene que ver con talleres o educación no formal e incluso periodismo cultural. Uno se gana 5 o 10 millones de pesos, eso es un montón para empezar, es decir, es interesante. Yo, le voy a ser sincera, yo me presenté al principio en convocatorias nacionales y yo no gané. A mí me dio realmente autoestima, fue que Google se metiera y dijo, yo le apuesto a este proyecto por haber incluido a la infancia y la adolescencia en el sistema informativo mundial. Y ahí yo cogí ese ánimo de decir, ok, si me lo está diciendo esta gente que se encargan de expandir información en el mundo, entonces yo creo que el proyecto es sostenible a largo plazo. Ahora, ellos están apostándole más a la plataforma digital, pero como yo entiendo a mi comunidad y yo sé cuál es mi entorno y las necesidades de mi nicho, yo potencié la parte tecnológica, pero al mismo tiempo el impreso porque no quería dejar por fuera y seguir abriendo esa brecha de lectura y de información y educación entre colegios privados y colegios oficiales. Entonces, convocatorias.
Patrocinios, mire, los patrocinios son de patrocinios o publicidad con propósito. El patrocinio es muy interesante. ¿Por qué? Porque en las alianzas que se hagan con organizaciones que trabajan para organizaciones no gubernamentales, que trabajan para la infancia y la adolescencia, lo importante es hacer el presupuesto, cuánto me cuesta esto, cuál es el incentivo que le voy a dar a mis estudiantes, cuál es el incentivo solamente que necesitamos, pone tú solamente para los insumos del periódico escolar, o si me voy un poquito más allá, cómo la plataforma puede tener Google Ads, publicidad de Google que tiene que ver con infancia y adolescencia para tener así sea 2.000 pesos, 500 pesos o lo que sea, que se vayan recaudando y hay un poquito más dependiendo del tráfico para, para, para sostener el periódico. Nosotros, La Lupa Curiosa, está entrando a una fase en donde esa remodelación que estamos haciendo a nivel interno, estamos revisando si continuamos con un proceso de publicidad con propósito o hacer una suscripción del periódico que me patrocine estos otros periódicos oficiales. Entonces, estamos en ese proceso porque es una experiencia de prueba y error y demora. Demora en el caso mío, que es un caso pesado en términos económicos y que es un impreso, pero a nivel de digital o radial o de podcast o YouTube, de verdad que la pauta es importante y puede ser una pauta relacionada muy con lo que con lo que con el que el periódico quiera. Pero en el momento nosotros han sido puras convocatorias. Convocatorias y alianzas con organizaciones que trabajan por la infancia y adolescencia. Y le Bueno, voy a decir algo, César. Hay una, eh, me gustaría invitar a los maestros que me están escuchando a no solo centrarse en el pedacito escolar, que es muy importante, pero es que la escuela trasciende las barreras, los muros de la escuela. La escuela es la familia y la escuela es la comunidad. Entonces, y la escuela son las empresas que trabajan para los niños, que deberían escucharlos desde los medios de comunicación que lideran ustedes para que así las políticas públicas cambien y al mismo tiempo las ofertas en el mercado de productos, de educación y todo para los niños se amplíe, pero adecuado a lo que los niños piensan. Entonces, bueno, alianzas, convocatorias y publicidad en la medida de lo posible, muy alineada a los principios del periódico y a los principios que tienen que regular la ética con infancia y adolescencia. Eso es muy... muchas gracias, Mónica. Vamos a dar espacio para que los profesores y profesoras enciendan la cámara y hagan una pregunta. Tenemos muy poquitos minutos, entonces pedimos que sean preguntas muy concretas y a Mónica pues que también nos pueda responder ojalá varias al tiempo si podemos. Dale. Entonces los animamos a que enciendan su cámara y nos pregunten. Bueno, yo estoy viendo aquí, de abajo, del más reciente al de arriba, cómo es el proceso de formación de géneros periodísticos o textuales en los estudiantes que escriben para el periódico. Fíjense que en este caso las iniciativas son más de la institución educativa. No necesariamente tiene que ser una crónica, un reportaje. Fíjense que a veces se abren concursos de oratoria en donde los niños también hacen un artículo de opinión bastante amplio y es proyectado. Hay desarrollos literarios, hay desarrollos de cuentos. De hecho, hasta García Márquez también iniciaba en su labor periodística, contaba cuentos también desde el periódico. Recordemos que el periódico no es solamente la labor periodística, el periódico es un medio a través del cual informamos y educamos. Entonces, digamos que el medio como tal puede ser usado de muchas formas, así como hoy en día existe YouTube y también informa de muchas formas, valga la redundancia en las formas estas de comunicarnos. Y por eso el televisor de pronto ya tiene ese paralelo de YouTube. Entonces, digamos que los niños, a partir de los reportajes que pueden hacer, nosotros a las instituciones educativas aliadas les damos unos marcos muy generales de cómo hacen esto los niños, de cómo pueden hacer producción periodística ahí sí, y los maestros lo desarrollan más detalladamente en las aulas de clase.
Andrés levantó la mano, por favor, encienda la cámara y pregunte. Bueno, muy buenas noches. Hola Andrés. Encantado de poderlos y de poderla escuchar. Realmente es una experiencia maravillosa que eh, comparto enormemente, sobre todo el amor al periodismo, ¿no? Frente al tema, yo creo que es una característica propia de los medios alternativos, de los medios comunitarios, del último tema de la financiación, ¿cierto? De los retos que se implementan. Eso, por supuesto, no es solo el medio comunitario, sino los medios alternativos en general. Y usted hablaba sobre el tema de Google. No sé cómo se logró como esa alianza. A veces suele ser simplemente como escribir y demás. Me gustaría Mi- como que nos compartiera eso. Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacer o cómo se ha logrado mm, competir, ¿cierto? O ganarle más bien la competencia a los medios digitales que van mucho más del lado de lo audiovisual, ¿cierto? De lo rápido, de lo faster y de lo express, mientras que el periodismo pues sí requiere una revisión, un ejercicio mucho más minucioso, entre comillas, ¿cierto? Por las mismas características del medio impreso que no se puede editar de alguna manera, ¿cierto? Y también con los estándares de lectura que también pues coinciden que pues ese es el reto. Entonces, ¿cómo ha podido Bueno, sortear eso? el reto Gracias. existe, todavía está, gracias Andrés a ti y gracias por reconocer el trabajo de La Lupa. Bienvenidos todos, les digo aquí a los maestros, a La Lupa y a sus alumnos, de verdad que para mí sería un honor que expandieran sus voces desde La Lupa Curiosa. Eh, el tema del reto con la lectura y los medios audiovisuales. Mira, eso todavía está en debate. Yo no te tengo la respuesta completa a eso porque precisamente estamos haciendo todas las marañas posibles. Por ejemplo, el periódico ahorita va a entrar en cómo miramos con QR, que ya lo implementamos. O sea, cómo digitalizamos un poco la experiencia, cómo utilizamos estas nuevas herramientas de inteligencia artificial para que haya medianamente una conexión y no analogar, por decirlo de alguna manera, a los niños completamente, porque ellos son nativos digitales. Entonces, para ellos lo normal es eso otro, pero también yo digo, ¿cómo le vamos a privar a un niño a conocer un periódico de verdad y tenerlo en sus manos y leerlo? Y no creas, que hemos visto que esa participación les ha encantado, no a todos, pero hay unos que se empiezan a interesar en los medios de comunicación, quieren ser periodistas, quieren investigar, quieren aparecer. A veces no son grandes escritores, pero son grandes dibujantes y el dibujo también habla, la ilustración también dice algo. Entonces, es un reto constante y para eso son este tipo de espacios que yo le agradezco al diplomado, por ejemplo. Participar en diplomados es muy interesante y da conexiones, el networking es muy importante porque las conexiones dan alianzas y este espacio, por ejemplo, que a mí me está brindando la Fundación para la Libertad de Prensa, me está permitiendo darles a conocer mi periódico a todos ustedes. Entonces, la participación y ojo que también el diplomado con el diplomado yo me inspiré porque ya nosotros tratábamos un poco sobre el tema de alfabetización mediática e informacional, pero busqué un poco más del tema porque estábamos ahondando bastante en el diplomado y supe, así como lo mencionó César, que la Alianza Mundial para la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO iba a tener un encuentro aquí en Cartagena en octubre. ¿Y qué hice yo? Todo esto a través del diplomado, porque este tipo de espacios que educan también amplían precisamente la información, nos dan a conocer que otros espacios están participando. Hay participación de este tipo de temáticas, que ojo, que yo creo que la Felipe es de los, yo creo que en estos momentos es de los que más está participando en eso y en eso sí les digo muchísimas gracias por hacerlo. Entonces, me metí entonces en la UNESCO y resulta que había una alianza mundial por la alfabetización mediática e informacional. Y yo dije, yo quiero pertenecer a esto. Todo con base en un diplomado, con base en unas herramientas de educación mediática, me fui para allá. Hoy en día, el periódico La Lupa Curiosa hace parte de la alianza mundial. Participará también en un foro en una ponencia, en una charla paralelo, allá dentro mismo de esta Semana Mundial, porque de la Alianza Mundial
de la UNESCO, participaremos hablando a través de invitación con la Fundación para la Libertad de Prensa, participaremos dando a conocer el periódico y para ese momento que el periódico La Lupa Curiosa, el impreso, va a salir en noviembre, vamos a lanzarlo en esa charla para que todos puedan vivir la experiencia que vive un niño con el periódico. Entonces, esas alianzas, darse a conocer, meterse en diplomados, buscar las convocatorias, ahí te resuelvo la primera pregunta. Las convocatorias, solo participar. Yo no tenía mucho por ofrecer. Yo dije, yo participé en eso porque dije, bueno, voy a participar porque fíjense ustedes, ahora, yo tenía un diferencial. De pronto había, este fondo es específicamente para la equidad de la noticia, es decir, que permite la participación de poblaciones subrepresentadas en el sistema informativo mundial. Entonces aquí están los jóvenes, las mujeres, los afros, y el periódico La Lupa Curiosa fue el único de infancia y adolescencia que se presentó en ese momento. ¿Qué pasa? Que la gente a veces no participa porque no se enteran. Entonces, buscar las convocatorias internacionales con respecto a periodismo escolar y educación mediática eventualmente, y todo eso te va a abrir un mundial de convocatorias. Ahora, las convocatorias de los estímulos culturales, locales y nacionales con el Ministerio de Culturas que siempre abren como en febrero. Y si tienen, y está el de concertación que está más o menos para esta fecha también, está la convocatoria COCREA. Nosotros fuimos también ganadores de la primera convocatoria que era la del 2020, con un facsímil, que es una caricatura que va a estar en la lupa curiosa. Lo que pasa es que si la lupa es costosa, esa es más costosa, porque eso es ilustración. Entonces empieza otro mundo de gastos. Estas convocatorias a ustedes que les dan sellos. Yo me gané esto, yo me gané esto otro, yo me gané esto. Se ve un recorrido serio en el compromiso que tenemos por el periodismo educativo, por el periodismo escolar. Y eso a las organizaciones les llama la atención. Ahora, los invito. Hay periódicos escolares en instituciones educativas del mundo: Ecuador, Venezuela, Perú, de habla hispana, en Estados Unidos, Miami. A veces quieren bilingüismo, quieren escuchar un niño escribiendo, perdón, leer un niño escribiendo en español. Pueden hacer ese tipo de alianzas, no les cuesta nada, es gratis, allá les sacan un artículo, ustedes sacan un artículo acá y ya ahí hay una alianza, como un hermanamiento entre periódicos, que el Yoca nos escribió a nosotros, que es el periódico más grande infanto-juvenil de Brasil, que nos haya escrito a nosotros, que les haya gustado nuestro trabajo y que quieran hacer una alianza, ahí tú te vas llenando de orgullo para eso. Entonces, en España hay también periódicos escolares, hagan esas alianzas y les voy a decir algo, hay una convocatoria abierta que si ustedes hacen en este momento una alianza entre el periódico de ustedes y un periódico de allá, hay presupuesto, hay convocatoria con un presupuesto encima para que en esa alianza continental pueda continuar el proyecto. Ahora, otra invitación, formalicen el proyecto. Si ustedes tienen un periódico escolar, sale cada tanto tiempo, vayan a la Biblioteca Nacional, les dicen, nosotros somos un periódico, salimos cada tanto, nos llamamos tal cosa, y ellos les registran el ISSN, que es el numeral, la identificación como periódico. Eso le va sumando seriedad, porque una cosa es que sea un periódico escolar y otra cosa es que sea o infantil y otra cosa es que sea infantilizado. No lo queremos como algo que no tenga el mismo peso, y tiene más peso que el periodismo para el adulto, porque aquí hay que tener un montón de aristas, una ética muy fuerte y además pasar muchos filtros. Es un trabajo de mucho compromiso. Entonces, espero haberte dado unos tipsitos. De todos modos, yo le invito a la Flip a que mi contacto, nuestras redes sociales y nuestra plataforma sean compartidos, que yo con el mayor de los gustos, en llamada telefónica, por WhatsApp, como ustedes quieran, les puedo colaborar en lo que sé, porque sé que es un trabajo arduo. Seguimos en ese proceso y en el camino vamos descubriendo muchas cosas. Mónica, lamentablemente ha llegado el momento de terminar esta charla, conferencia que ha sido muy, Ay, muy no, y hay un potente. montón de preguntas. Ajá. Había un montón de preguntas, pero vamos a dejarlas pendientes. Yo creo que las podemos enviar al chat de esta cohorte y te las podemos hacer llegar también para que nos compartas más información. Aquí preguntaban sobre cómo accedían al periódico allá en Cartagena. Alguien seguramente de Cartagena nos está escribiendo y Súper. cómo registrar el periódico. Bueno, todas estas preguntas te las haremos llegar y por supuesto las compartiremos en nuestro chat. Te agradecemos muchísimo por esta participación y te No, agradecemos mucho también porque vamos a vernos en Cartagena y vamos a hablar de estos temas. Esperamos poder transmitir
también desde allá en streaming. Ojalá los profesores también se puedan conectar para que hablemos. Van a estar dos profesores en Cartagena que pasaron por nuestro diplomado, uno que hace un podcast hermoso en una zona rural de Bichada y una profesora de El Cauca. Entonces, bueno, allí nos veremos y a todos los profesores y profesoras que empezaron este trabajo, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por participar y muchas gracias por este tiempo que yo sé que va a ser muy provechoso. Vamos a hacer unos muy buenos trabajos. Un abrazo a todos y todas. Un abrazo Muchas a gracias. todos los maestros súper invitados a participar también de la Lupa Curiosa. Todo el apoyo que nosotros podamos darle de nuestra organización a ustedes y ayudarlos en el proceso de crecimiento, bienvenidos. Para nosotros es un orgullo y es un placer poder ayudarlos. Nos vemos en Cartagena. Yo sé que va a ser muy chévere y ojalá esto sea el inicio de una mesa nacional de debate de periodismo escolar. Yo sé que va a ser interesante. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Chao.